A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado responder una pregunta que parece simple, pero que encierra uno de los mayores misterios del universo. ¿Es posible observar el pasado? No solo reconstruirlo a partir de vestigios, textos o fósiles, sino verlo exactamente como ocurrió, como si pudiéramos asomarnos a una ventana del tiempo y contemplar, en tiempo real, los acontecimientos que dieron forma a nuestra historia. Durante siglos, esta idea fue considerada imposible, relegada al terreno del misticismo o la fe, pero hoy, gracias a los avances de la física cuántica, la teoría de la relatividad y la ingeniería óptica moderna, comenzamos a rozar un límite fascinante, ese punto donde lo que antes era imposible empieza a adquirir sentido dentro de la ciencia. En esta segunda parte de El enigma del Chronovisor, exploraremos un capítulo aún más desconcertante, el enigmático satélite conocido como el Caballero Negro, un objeto que orbita nuestro planeta y que, según diversas fuentes, podría no ser un simple fragmento de chatarra espacial, sino un artefacto de origen desconocido, quizás incluso una extensión de la hipótesis del Chronovisor, un telescopio alienígena diseñado para observarnos o registrar el tiempo desde una perspectiva fuera de la Tierra. Además, profundizaremos en cómo funcionaría el sistema de telescopios cuánticos que asistirían al cronovisor, fusionando los principios de la relatividad especial, el entrelazamiento cuántico o su análogo espiritual, el espectro divino. Veremos cómo, en teoría, este conjunto de instrumentos podría crear una red de observación temporal, una especie de malla cuántica capaz de captar la realidad en 3 dimensiones a través de partículas casi invisibles, como los neutrinos. Antes de continuar, quiero invitarte a quedarte hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia sobre tecnología prohibida o misterios del Vaticano, es una exploración profunda sobre los límites del tiempo, la ciencia y la conciencia humana. Quédate conmigo hasta el final porque quizzes. Al comprender cómo el pasado podría ser visible, también descubras una nueva manera de entender el presente y tal vez la historia misma de nuestra existencia. ¿Cómo serían los telescopios? Los telescopios actuales, como el James Webb Space Telescope o los futuros colosos terrestres de espejo segmentado, tienen límites muy precisos. La mayoría de los exoplanetas, es decir, los planetas que existen fuera de nuestro sistema solar, no han sido observados de manera directa, sino inferidos por métodos indirectos, como la leve disminución en el brillo de su estrella cuando un planeta pasa frente a ella. Incluso cuando logramos capturar imágenes, necesitamos filtros y coronógrafos para bloquear la luz estelar. Y aún así, solo vemos sombras del universo. Ahora imaginemos un telescopio que no solo forme parte del cronovisor, sino que actúe como su extensión más avanzada. Un sistema óptico capaz de superar todas las limitaciones tecnológicas de los telescopios actuales. Este instrumento no se conformaría con captar sombras o perturbaciones como ocurre hoy al detectar exoplanetas por métodos indirectos, sino que registraría imágenes en ultra resolución con una precisión tan extrema que permitiría reconstruir detalles imposibles de distinguir con nuestra tecnología presente. En primer lugar, aplicaría la relatividad especial para calcular un desfase temporal exacto entre el observador en la Tierra y un punto específico del espacio-tiempo, donde el pasado aún permanece accesible. Después, utilizando el entrelazamiento cuántico, enlazaría un sensor remoto con un receptor terrestre en 2 partículas gemelas separadas a distancias inimaginables, transmitiendo información de manera instantánea. Mientras uno observa el pasado desde ese punto remoto, la otra reproduce la imagen en tiempo real, aquí en la Tierra, sin la demora impuesta por la velocidad de la luz. A esta arquitectura se suma el espectro divino, descrito en revelaciones anteriores como un análogo metafísico del entrelazamiento cuántico, una red universal de información que interconecta toda la existencia. Este actuaría como un medio de resonancia y sincronización entre ambos sistemas, potenciando la estabilidad del enlace temporal, pero el componente definitivo sería el uso de neutrinos. Estas partículas, casi imposibles de detener, funcionarían como un escáner natural del cosmos, capaces de atravesar continentes, océanos, estructuras e incluso los muros de una cueva. Captarían información que ningún telescopio convencional podría registrar. Con esa información adicional, el sistema generaría un modelo tridimensional del pasado, capaz de mostrar incluso aquello que se encuentra fuera del campo visual directo. En esencia,
Los neutrinos rellenarían los espacios ciegos y reconstruirían momentos completos más allá de la línea de observación. Juntos, óptica de ultra resolución, relatividad especial, entrelazamiento cuántico, espectro divino y neutrinos formarían una verdadera cámara universal del tiempo, una tecnología que hoy solo podemos imaginar, pero cuyos fundamentos ya están siendo explorados por la física moderna. El cronovisor, más allá de ser un mito o una leyenda, representa una posibilidad que la física moderna aún no ha descartado por completo. Sabemos que la teoría de la relatividad nos enseña que el tiempo no es lineal, sino un tejido flexible donde pasado, presente y futuro coexisten, y el entrelazamiento cuántico, comprobado en laboratorios de todo el mundo, demuestra que dos partículas pueden permanecer unidas más allá del espacio y del tiempo, reaccionando al unísono sin importar la distancia. Entonces, si la información puede viajar instantáneamente a través del universo, ¿sería imposible pensar que también pueda cruzar el umbral del pasado? ¿Y si el cronovisor no fuera una simple fantasía, sino el primer intento rudimentario de una tecnología que la ciencia moderna apenas empieza a vislumbrar? ¿Y si aquel dispositivo no fuese más que una sombra, un eco distante de algo mucho más avanzado? Porque lo que estoy a punto de contarte podría estar relacionado con ello, un artefacto enigmático que, según múltiples reportes, lleva décadas orbitando silenciosamente la Tierra, un objeto conocido como el Caballero Negro a lo largo de las últimas décadas. Uno de los enigmas más persistentes del espacio cercano a la Tierra ha sido el llamado Caballero Negro, en diversos registros visuales, incluidos los obtenidos durante la misión STS-88 de el transbordador Endeavour, muestran un objeto oscuro, irregular, orbitando nuestro planeta. Para la NASA, se trata simplemente de una manta térmica perdida durante una caminata espacial. Sin embargo, algunos investigadores han notado que su órbita es atípica y su forma extrañamente asimétrica, recordando más a una estructura diseñada que a un fragmento de escombro. Desde la perspectiva propuesta en las revelaciones del disco dorado, el Caballero Negro podría no ser un simple resto de misión humana, sino un dispositivo de observación avanzada, un satélite autónomo, quizá no terrestre, cuya función sería registrar, almacenar o incluso retransmitir información temporal. Imaginemos por un momento que ese objeto actúa como un telescopio cuántico, sincronizado con el campo informacional del universo, lo que hemos denominado el espectro divino, capaz de mirar a través del tiempo, utilizando los principios de la relatividad especial y el entrelazamiento cuántico. De ser así, el Caballero Negro sería una especie de cronovisor orbital, posicionado estratégicamente en una órbita donde la distorsión temporal y la visibilidad de la Tierra le permitirían captar y proyectar imágenes de nuestro pasado remoto, quizá incluso de civilizaciones antiguas. Sería un artefacto testigo, un observador silencioso que lleva siglos o milenios observándonos, recopilando la historia misma de la humanidad desde el espacio. Por supuesto, la ciencia oficial no respalda esta interpretación, pero si la tecnología del cronovisor fuera real, y si otras civilizaciones hubiesen alcanzado, antes que nosotros, el dominio del tiempo cuántico, ¿no sería posible que hubiesen dejado instrumentos como este repartidos por el cosmos? Tal vez el Caballero Negro no sea un mito, sino un recordatorio de que no somos los primeros en intentar mirar hacia atrás, ni los únicos que alguna vez lo lograron. No afirmamos que el cronovisor sea real y que el Caballero Negro exista, pero tampoco podemos descartarlo con certeza. La historia nos ha enseñado que muchas tecnologías que hoy consideramos normales, como las imágenes satelitales, los rayos X o los viajes espaciales, fueron alguna vez tachadas de imposibles o blasfemas. Quizá el cronovisor no sea una reliquia imposible del Vaticano, sino una idea adelantada a su tiempo, una visión que nos recuerda que los límites del conocimiento humano son tan flexibles como el mismo tejido del espacio-tiempo. Quizás algún día podamos ver el pasado como quien abre un álbum de fotos y contemplar la historia sin interpretaciones, sin suposiciones, sin filtros. Podríamos presenciar el nacimiento de Jesús, recorrer la época de Moisés, observar el instante en que la humanidad descubrió el fuego. Veríamos a los dinosaurios correr sobre la Tierra, reviviríamos batallas épicas que cambiaron civilizaciones, e incluso podríamos resolver crímenes recientes con una precisión imposible para cualquier investigación actual. Y cuando ese día llegue, el día en que podamos mirar el pasado
tal como ocurrió nuestra comprensión de quiénes somos, cambiará para siempre. Porque entonces finalmente podremos responder de dónde venimos y hacia dónde vamos. Quizás, dentro de unos siglos, mirar el pasado no sea un acto de fe, sino una cuestión de física aplicada. Y si ese día llega, la pregunta más importante no será cómo logramos hacerlo, sino para qué. Porque ver el pasado con nuestros ojos no necesariamente nos haría más sabio. Solo cuando comprendamos las lecciones ocultas en ese pasado, las que nos hablan de nosotros mismos, de nuestra conciencia y de nuestra conexión con el todo, podremos decir que verdaderamente hemos avanzado. Estas ideas se exploran en profundidad en mi novela, En las revelaciones del disco dorado, disponible en Amazon. Una obra donde ciencia, arqueología, filosofía y misterio se encuentran. La idea de que el universo podría ser un diseño inteligente, un plan maestro que se despliega ante nosotros como parte de una conciencia infinita, no es solo una novela. Es una experiencia que conecta la ciencia, la espiritualidad y los misterios del cosmos, los mismos temas que exploramos aquí, en este canal. Te invito a descubrirla y a ser parte de esta revelación. Este es un canal en crecimiento y tu apoyo es fundamental para seguir expandiendo este proyecto. Ayúdame suscribiéndote, dejando tu pulgar arriba y activando la campanita de notificaciones para no perderte los próximos episodios de las revelaciones del disco dorado. Si este contenido te hizo pensar o sentir curiosidad por los límites entre la ciencia y lo divino, compártelo. Hasta pronto.